Oráculo Político presenta La Santa Ana, una cantina muy nice. Despierta Colima, un podcast donde la modorra del acontecer político y social se termina con Pedro Castillo Valdés. Despierta Colima. Bueno, pues estamos en una transmisión más de su podcast Despierta Colima. Estamos transmitiendo aquí desde La Santa Ana, una cantina muy nice. Agradecer a Felipe Santana que nos brinda el espacio. Y pues en esta ocasión tenemos a un buen amigo, a Héctor Magaña. Antes de hacerles un señalamiento de sus actividades y sus desempeños en el ámbito político, pues más que nada aquí es de amigos. Y agradecerte la presencia. Héctor, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido en estos últimos días Pedro, lluviosos en Colima? Pedro, muchas gracias por la oportunidad. No había tenido la posibilidad de estar aquí en este espacio, un espacio muy agradable. Muchas gracias a quien nos abre la posibilidad de estar aquí platicando. Pues sobre todo a ti que me das la oportunidad de aquí de convivir en esta charla, como tú lo planteas, entre amigos, en las que podamos pues, platicar de algunos temas. Y pues tardes muy agradables, ¿no? Lluviosas, frescas, que bueno, poco estamos acostumbrados en Colima. Sí, ¿verdad? Sí. Oye, pero platícame, ¿cómo te has sentido estos últimos días, en estos momentos de muchísimo ajetreo en el ámbito político? Vas a estar tú por segunda ocasión como diputado local, en los próximos días ya tomas protesta, pero ¿cómo se siente un Héctor Magaña que en diversas actividades que has venido realizando en tu trayectoria política, pues otra vez te toca estar en el Congreso? ¿Qué parte es la que nos puedes compartir de cómo fue ese proceso de decir, otra vez voy a participar para ser diputado local? Bueno, primero que nada, decirte que me encuentro muy contento, Pedro, decirte que estoy muy consciente de la responsabilidad que la población me ha encomendado en esta segunda ocasión. Decirte que bueno, muy motivado desde el principio cuando tuvimos la oportunidad de poder pues, ser considerados para competir en el proceso electoral, proceso que de entrada pues, fue muy distinto al que me tocó vivir en el 2015, cuando por primera ocasión la población de la parte sur de Villa de Álvarez, del octavo distrito, nos da su confianza para llegar por primera vez al Congreso. Y pues bueno, en este nuevo proceso, pues ahora en medio de una pandemia, con circunstancias muy particulares, en el que pues bueno, llegamos ya en la parte final de cuando se estaban definiendo las candidaturas con una alianza en la que pues bueno, el PRI, el PAN, el PRD vamos juntos, después que en el 2015 pues me toca a mí competir, incluso fuimos dos fuerzas, el PRI y el PAN, y hoy juntos que pues bueno, primero había muchas dudas, posteriormente hubo un convencimiento sincero por parte de todos los actores de las dirigencias y que hubo una madurez, la verdad, muy valiosa, que creo que fue lo que permitió que la alianza pues se fuera fortaleciendo. Pero más allá del tema de los ajetreos y amarres políticos de los partidos, a mí me gustaría que me platicaras del Héctor Magaña, de esa persona que ya había participado en un proceso electoral como diputado, como bien lo dices, en el 2015, que ganaste en esa elección en el Distrito 8, y fue una experiencia que tuviste como diputado. Claro. ¿Por qué? O sea, ¿qué reflexión hiciste como Héctor Magaña de decir, oye, otra vez voy a participar como diputado? O sea, ¿qué es lo que te motivó a volver a desempeñarte en un cargo que ya habías hecho? En un intermedio donde participaste como candidato a presidente municipal en Villa de Álvarez y perdiste. Entonces, ¿por qué dices, otra vez voy a diputado? No llegó un momento de tu reflexión de decir, ya la política, ya no me meto a la política? ¿O qué es esa parte que te motiva? Bueno, mira, Pedro, haces dos preguntas bien interesantes y te voy a contestar la primera. Me gusta mucho el proceso legislativo. Okay. Me encanta el proceso legislativo, me encanta lo que se hace en el Congreso. ¿Por qué no nos lo platicas cómo es para que la gente que nos está viendo sepa qué es ser un diputado que realmente hace la labor legislativa? Primero, me gusta. Okay. Segundo, lo entiendo. Tercero, yo me preparé mucho tiempo como estudiante. Mi segunda licenciatura como licenciado en Administración Pública y Ciencia Política. Es muy importante que lo sepa la población.
terminé mi maestría con mucho esfuerzo también en Administración Pública y Ciencia Política. Quiere decir que entiendo perfectamente el quehacer legislativo y además me gusta. Okay. Yo, bueno, tuve la oportunidad de ser presidente de la Federación de Estudiantes Colimenses y ahí me permitió tener la sensibilidad de conocer muchas situaciones que se vivían prácticamente con los estudiantes y con sus familias. Y que yo decía, bueno, ¿por qué de alguna manera los estudiantes no tienen la oportunidad de ingresar a escuelas públicas y privadas en el Estado? ¿Qué está fallando? Y ya en el análisis tú decías, bueno, se ocupan hacer algunas actividades, cuáles se tienen que hacer y qué es lo que se tiene que hacer. Okay. No, pues el tema del presupuesto es un asunto que no alcanza. Y yo decía, bueno, ¿pero por qué no alcanza el presupuesto? Y entendiendo el esquema del origen de cómo se define el presupuesto, pues está en el Congreso del Estado. En el Congreso del Estado se aprueba lo que tiene que ver con todos los presupuestos que se van a utilizar en todo el Estado, en todas las áreas, en todos los organismos, gobierno del Estado, universidades. Yo dije, bueno, es ahí donde tenemos que estar para tomar las decisiones que vayan a repercutir de forma positiva en la población. Y así trabajamos. Yo te puedo decir, Pedro, que hicimos mucho trabajo legislativo, que presentamos más de 35 iniciativas en aquella primera ocasión y que fueron iniciativas siempre pensando en problemáticas generales que en ese momento, en ese tiempo estaban pasando y que la solución era en el Congreso. Por ejemplo, yo escuchaba mucho reclamo de la gente, que los políticos ganaban mucho dinero y que no hacían nada, que no estaban preparados, que la verdad era una vergüenza de repente su actuar, que nomás levantan la mano, que se iban a dormir y todo eso y cuestiones. Entonces yo decía, bueno, es importante que a quienes nos gusta la política podamos primero dignificarla, pero también profesionalizarla. Y la verdad, analizando el planteamiento de fondo con la población, decía, bueno, pues si yo de alguna u otra manera voy a un trabajo y si yo no hago algo en mi trabajo, si no lo hago bien, pues bueno, me despiden y buscan a otro. Y estos cuates los eligen, lo hagan bien o mal, pues bueno, pues ahí se quedan. Entonces, en ese sentido... En eso que ahorita dices de los presupuestos, para abundar un poquito más, para que la gente tenga conocimiento sobre lo que es en el momento en que dices, la población lo primero, ¿por qué no destinan más dinero a salud, por ejemplo? ¿O por qué no destinan más dinero a seguridad? Y ahí es donde ustedes como legisladores pueden entender esta dinámica, que no es que haya en el Congreso una máquina que hace dinero, o contar, o costales, se iban esos costales para allá, no, son una serie de documentos. ¿Qué anécdota nos puedes contar sobre eso que veías en algunos jaloneos en el tema de presupuesto? Por ejemplo, estuve en la Comisión de Seguridad, okay, y yo tuve la oportunidad de reunirme en muchas ocasiones con directores de seguridad pública, con secretarios estatales en el tema de seguridad. Y pues bueno, ellos nos hacían planteamientos, nosotros les decíamos, oigan, ¿por qué de alguna u otra no están llegando a tales áreas, a tales colonias? Bueno, es que el tema del presupuesto, pero ver cuál es el asunto del presupuesto, qué es lo que necesitan específicamente, ¿no? Pues que ocupamos, por ejemplo, más equipamiento, capacitación, infraestructura, ocupamos material para esto, para lo otro. Entonces cuando llegábamos al Congreso, pues veíamos, a ver, son tantos millones de pesos que se tienen que distribuir entre todas estas partes. Entonces traíamos la petición por parte de seguridad. Cuando lo planteábamos en el tema para la construcción del documento, dicen, sí, pero ¿de dónde vas a incrementar? Si, por ejemplo, en educación ya está presupuestado y se ocupa esto, en salud se ocupa esto. Entonces es cuando dicen, pues bueno, está una sábana que, pues bueno, si la mueves para acá, pues destapas allá de aquel lado. Entonces, okay, ¿cómo le haces para que de alguna u otra manera el presupuesto pueda alcanzar para todas las partes? Entonces, a eso me refiero cuando analizamos el presupuesto en el Estado. Por ejemplo, ahorita el contexto que nos toca vivir, ¿sí? Tenemos que poner toda nuestra capacidad y nuestro talento para tomar la mejor decisión ahora en el mes de noviembre y diciembre para aprobar el presupuesto del ejercicio fiscal 2022. ¿Cuáles son los grandes retos en este momento? Pues son el tema de la salud, el tema urgente de la activación económica, que tendrán que ser los temas prioritarios y casi fundamentales en los cuales tenemos que sustentar nuestra decisión y que de alguna manera queden cubiertos estos ámbitos, pero sin descuidar el tema de la educación, sin descuidar el tema de la seguridad, sin descuidar el apoyo a las instituciones de educación y todos los demás organismos a los cuales les tenemos que dar ese presupuesto. Autorizar, ese es el tema. Nosotros autorizamos, analizamos, reflexionamos en hojas, en números, sacamos cuentas, esto, y al final del día, bueno, una vez que ya hay un acuerdo, un consenso, en el cual todos los diputados tenemos el conocimiento, pues bueno, se lleva al pleno, se le da lectura al documento, de forma que es un documento muy largo, que son varias horas
en las cuales, bueno, lo tienes que dar a conocer, ¿no? Lo tienes que leer y al final del día, bueno, aprobarlo, ¿no? Entonces, ese es el asunto. Ese tipo de acciones en específicas son las que nos motivaron a llegar al Congreso, pero también temas de justicia social, Pedro. Por ejemplo, yo siempre lo he dicho y lo dije desde la anterior legislatura, el tema de Ziapacop es una deuda histórica que se tiene con la población. Hay gente que la verdad paga por agua que no consume. Hay gente que, por ejemplo, tiene un negocito y paga de agua como no tienes más que algunas cadenas de empresas que están establecidas en el estado. Entonces dices, bueno, esto no es proporcional. Tenemos que ayudar a esos pequeños negocios, a esas personas que están haciendo una inversión importante para ellos con sus ahorros, para salir pues adelante. Entonces hay personas que, por ejemplo, sus casas las tienen deshabitadas y pagan por agua que no están consumiendo, y la respuesta insensible de Ziapacop es bueno, lo que pasa es que el agua ahí está y si no la usa porque no quiere, usted paga aquí tanto. Todavía peor, hay gente que tiene lotes que están ya con sus claves catastrales y que pagan lo que es un predial y la manguera está enterrada, ni siquiera está por encima, y pagan por agua que no están consumiendo. Entonces el tema, por ejemplo, en las colonias, en los fraccionamientos en Villa Hidalgo se da mucho ese tema de, es que su colonia está denominada fraccionamiento residencial. Oiga, de fraccionamiento no tiene nada, mucho menos de residencial. Pero así se llama, entonces por tanto se elevan las tarifas. Entonces es una situación muy complicada que ahora, pues bueno, una de nuestras metas principales es en los primeros días presentar y regular esta situación. Por eso hablo que es un tema que me apasiona, el asunto legislativo, y que permitirá con nuestras acciones, nuestras propuestas, presentar nuevas leyes que beneficien a la población, las leyes actuales, revisarlas para ver cuáles ya están, pues prácticamente ya no son, pues que te permitan resolver la circunstancia en este momento, que a lo mejor hace 5 o 10 años se hicieron y que en aquel momento sí se ocupaban, pero hay que reflexionar si el contexto es adecuado y si son funcionales, ¿no? Entonces, hacer las reformas, hacer las derogaciones y, por supuesto, pues en el tema no nomás del análisis del presupuesto o las reformas que estoy platicando, las nuevas leyes, sino también en fiscalizar y aprobar las cuentas públicas, en las cuales nosotros como legisladores pues aprobamos lo que es pues que el recurso que se utilizó se haya utilizado de forma correcta. Diste un ejemplo muy bueno en el tema de Ziapacop, fíjate. No es que sea experto en el tema, pero conozco. Y acabas de decir algo muy claro. Si Ziapacop hace esos cobros, es porque las leyes o los reglamentos sí están establecidos. Se los faculta al organismo operador. Exactamente. Y acá se da un ejemplo muy claro. Los legisladores que tienen, ¿qué es lo que hay que hacer? Hacer esas modificaciones, y para eso van los diputados, ¿no? Hacer esas remodificaciones y crear un nuevo sistema tarifario para la zona conurbada que tiene justo y acorde a los tiempos. Exactamente. Y a entender pues que también habría que medir qué tanto se toman esas acciones o esas decisiones desde otra perspectiva, porque por ejemplo la alcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez, hizo un anuncio hace unos días donde decía que un sector de la población no iba a pagar agua, y entonces que se les iban a dar gratis a la gente más pobre 50 metros cúbicos, se les va a dotar, y que no pagaran agua. Y entonces eso también se convierte, como ahorita tú lo comentas, en un problema con la contraparte, ¿no? Exactamente, que esa es lo que tiene que lograr, que tú dices, el trabajo que hacen los diputados de crear un equilibrio en tanto en darle fortalezas a las instituciones que de alguna otra forma son las que brindan las atenciones. Claro. En este caso, los organismos operadores de agua llevan el agua entubada a las casas, los hospitales, el tema del sector salud, el tema de las escuelas, el sector educativo. Y esa es la parte que tienen que ustedes buscar como diputados, de crear ese equilibrio entre la división de poderes, lo que es el ejecutivo, que es al final quien ejerce el presupuesto, y ustedes como legislativos que determinan y toman las decisiones sensibles, esas que hablas de la ciudadanía. Pero ¿cómo poder lograr, Héctor, dar ese brinco para que los legisladores terminen convirtiéndose realmente en eso, en representar el interés ciudadano y no el de los partidos políticos o de las fracciones políticas que de alguna otra forma son los que representan, ¿no? ¿Has pensado en alguna manera de poder lograr
crear algún mecanismo que pudiera acercarte más a la población, a las necesidades de la población? Sí, claro. Mira, das en un tema muy importante que tiene que ver del origen, de dónde emanamos nosotros, los legisladores. Evidentemente a quien nos debemos y quien nos pone es el pueblo. Eso de mi parte, y al menos en la fracción en la que yo formo parte y ahora tengo la oportunidad de ser coordinador, nos queda muy claro. Evidentemente el partido es el vehículo, es el instrumento en el cual nosotros sentamos una aspiración, pero al final del día nos convertimos en una oferta política en la cual la población pues, determina a través de su voto, y el que tenga la mayor cantidad de votos llega. En nuestro caso no hay confusión, ni tampoco en el caso de mis compañeros. Son estilos muy particulares. Hay algunos diputados que dicen, bueno, es que mi chamba no es andar en las colonias, es que mi chamba no es resolver un problema de tal o cual persona. Hay personas que dicen, bueno, es que yo no tengo por qué dar un apoyo cuando no es mi responsabilidad. Ahí cada legislador genera un estilo muy particular. En mi caso, mi estilo es regresar a las colonias, y que lo vamos a hacer, Pedro, es continuar en contacto permanente con el sector, el distrito en el que pues bueno te permitió llegar al Congreso. En mi caso particular yo hice compromisos muy específicos con los habitantes del 8º distrito, en el cual bueno yo te informo y te adelanto y aprovecho el espacio para informar que a partir del 1 de octubre que tu servidor toma protesta en el Congreso del Estado, ese mismo día inicia nuestro trabajo directamente en el 8º distrito, abriendo una oficina de enlace. Esa oficina, ¿qué significa? Bueno, que va a ser un espacio en el cual la gente del 8º distrito y en general del municipio podrá de alguna manera tener un acercamiento con un servidor. ¿Para qué? Para cualquier situación que ellos puedan creer o pensar o sentir que tu servidor les puede ayudar. Muchas de las veces es nada más pura orientación. Oye, mira, tengo esta problemática. Entonces dicen, oye, es que ven muy lejos la posibilidad de tener contacto con el gobernador, a veces con el presidente municipal, y el actor más cercano que tiene la población, en este caso es un diputado. En mi caso particular me queda claro, abriremos la oficina, atenderemos ahí a la población, daremos algunos esquemas de apoyo para la población, por ejemplo, asesoría jurídica y todos los programas que anteriormente tu servidor tenía. Ya ratificamos los convenios, por ejemplo, con algunas congregaciones, como en el caso de la Congregación Mariana Trinitaria, que no es que uno le meta prácticamente algún recurso que no tenemos, no, al contrario, pues buscamos cómo buscar convenios con la posición que tenemos para beneficiar a la población. Entonces ese es el estilo personal. A mí me interesa mucho regresar con la población, continuar con ese contacto, que la gente pueda pues tener esa confianza, esa oportunidad, y seré un diputado de campo. Por ejemplo, yo asumí un compromiso también muy importante con todo el sector de deportistas ahí en el 8º distrito, y sí lo quiero dejar bien en claro. Dije, bueno, si yo llego como diputado, mi compromiso va a ser con todos los clubes deportivos, voy a apoyar con todo lo que necesiten los clubes que estén dentro del 8º distrito. Entonces, ¿por qué digo el 8º distrito? Porque es el sector que me llevó. Cada distrito tiene un diputado, y repito, cada diputado tendrá que utilizar su estilo personal para poder atender a su sector, y en este caso yo así lo haré, y desde el Congreso del Estado buscaré, por supuesto, atender las necesidades y las problemáticas que conozco muy bien en el 8º distrito, pero que al final, al momento de llevarla, la iniciativa, por ejemplo, decía Paco, no solamente voy a beneficiar a la gente del 8º distrito, sino que en general va a beneficiar a toda la ciudadanía de Villa de Álvarez, y de Colima, pero también a los de Colima. Entonces ya esas son las acciones que como legislador, en una decisión, en una reforma, impactas. Pero en lo particular, por supuesto que estaré de forma permanente en contacto y generando beneficios, y sobre todo atendiendo a la población que nos llevó al Congreso del Estado. Y ahorita que decías sobre el tema deportivo, ahí en el 8º distrito, y que has recorrido, ya fuiste ahí, volviste a recorrer ahí, ¿cuál es la parte que has visto y que más adolece en ese ámbito? Mira, en general, y yo creo que no es solamente el tema del 8º distrito, es en todo el municipio, es el tema de los servicios públicos. Pedro, en la parte del 8º distrito hay que situarnos geográficamente, es la parte sur de Villa de Álvarez, que por ejemplo contempla desde la colonia La Gloria, ¿sí?, a parte de San Isidro, tantito de la parte centro del municipio, y toda la parte sur, llegas a la colonia Manuel de Mediegues, llegas hasta la Felipe Chávez Carrillo, que es pues la avenida que te lleva a la Central de los Rojos,
y de ahí pues todas las colonias hacia la parte pues sur, que es Loma Bonita, Ramón Serrano, todo eso integra el 8º distrito. Se ve que lo conoces. No, amigo, lo conozco perfectamente. No me sé a lo mejor el nombre de las calles, pero sé perfectamente en la dónde están siguiente ubicadas. campaña ya te las vas a saber las calles. El nombre de todas las calles de las colonias ahí del 8º distrito, ¿no? Pero entonces hay una general donde hay colonias que integran el 8º distrito que están en total abandono. La problemática que de alguna u otra manera se tiene y se adolece en la mayoría son los servicios públicos. Pero en algunos casos, en algunas colonias la situación todavía se encuentra más complicada. Hay colonias que no han sido en este momento, después de que se crearon, se desarrollaron, se entregaron a los habitantes, que no han sido municipalizadas. Y que en este caso, pues bueno, las calles se encuentran en mal estado, no hay iluminación, por supuesto, en las calles, en los jardines, no entran las patrullas, van cada 15, 20 días, o a veces ni en el mes hacen presencia. Pero esa es la generalidad de la zona del 8º distrito, particularmente con los servicios públicos. Lo que sí hay temas generales ahorita que nosotros, y la gente nos lo decía y nos lo pedía de favor, era pues, el tema de Ziapacop, que ya te comenté, sí. Porque bueno, en Villa de Álvarez, en esa zona, pues hay mucha gente que se dedica, pues evidentemente al negocio informal. Ellos tienen sus negocios, ahí ellos invierten, ahí trabajan con su familia, ellos piden una reactivación económica, que es un tema importante que vamos a atender. Ellos piden un pago justo en el tema de Ziapacop, claro. Y en ese tema de los equilibrios todos tenemos que pagar el agua, Pedro, sí, pero lo justo por el agua, ¿no? Ese es el tema. Entonces, y pagar por agua que sí estamos consumiendo, que claro. Ese es el tema, ¿verdad? Y pues bueno, ¿qué otros asuntos están ahí con la gente del 8º distrito? Pues bueno, nos piden que podamos generar pues desde el Congreso del Estado las reformas que permitan a que la población tenga más oportunidades, que hay un sector muy importante con personas de discapacidad, que pues bueno, generemos los recursos que se ocupan para que a través del ayuntamiento o al mismo el gobierno del Estado puedan mejorar la infraestructura para que ellos puedan transitar en sus banquetas y comunicarse a través de pasillos pues de concreto hidráulico que conecte la otra acera de la manzana, para que ellos puedan transitar, que se mejore la infraestructura. Son temas que pues bueno, son generales y que creo pues que desde el Congreso podemos atender algunos, y que otros, la gran mayoría, serán pues de índole municipal. Pero, exacto, pero ustedes pueden sentar las bases, por supuesto, del Congreso, porque ahí se aprueban, sí, claro, las leyes de ingresos de los claro. ayuntamientos, que determina cuánto es lo que va a recabar el ayuntamiento, y también establecer como el presupuesto, autorizar los presupuestos de egresos para la manera en que se va a gastar es correcto. El recurso, y influir en ese aspecto ustedes como diputado. Pero cuando platicas eso, Héctor, pareciera un cuento de nunca acabar, ¿no? Sí. Cada 3 años vemos esta situación de que las administraciones municipales, el gobierno del Estado, las condiciones ahorita que está viviendo, no hay, pareciera, presupuesto que aguante, y todas estas buenas expectativas pues se pueden poner muy bien en el papel, pero luego vemos por ahí en el papel aguanta todo el papel, pero ya a la hora de ejecutarse algo se pierde, algo queda desfasado, y que no se logra atender la gran problemática en los ayuntamientos. Sumado a esto, estamos viendo un gobierno federal que está centralizando los recursos públicos, eliminando programas y fondos para apoyar a los municipios, y que de alguna u otra manera termina impactándolos a ustedes como legisladores, porque si a lo mejor quisieran, como decimos, todo el papel aguanta todo, a la hora de ejecutarlo está lo complicado. Mira, Pedro, permíteme tantito ahí en ese tema. Es un tema muy interesante, y es muy valioso que lo podamos poner de una forma más amplia para la gente que seguramente nos está viendo. El Pacto Federal. Okay. Vamos a poner un nombre, el que sea. Juan es prácticamente un ciudadano que paga sus impuestos, y ese ciudadano, digamos, que aporta 100 pesos. De esos 100 pesos que aporta en contribuciones, en el Pacto Federal, ¿sí? 80 de esos 100 pesos se quedan para el gobierno federal. Así es. Y el resto, el 20%,
regresa al Estado, en participaciones y en lo que tú quieras. Y de ese 20%, el 15% se queda para el gobierno del Estado. Y el 5%, el 5% de esos 100 pesos regresa a los municipios. Pero súmale a eso que, pues bueno, van acotando, van concentrando todo el presupuesto y lo direccionan a obras nacionales, quitan fondos, como por ejemplo Colima tenemos una particularidad, oye, estamos cerquita de la playa y estamos cerquita también pues del volcán, entonces somos un estado que por naturaleza y la situación geográfica somos pues vulnerables tanto pues a ciclones y también movimientos, pues bueno, terremotos han pasado aquí en Colima, y eliminan por ejemplo un fondo con una argumentación que a mí no me consta, no sé si sí o si no, pero eliminan el fondo. Ahorita, por ejemplo, los huracanes, las ondas tropicales, tantas personas que, por ejemplo, fueron afectadas en la zona de la costa, en Tecomán, en Manzanillo, en Armería, y que, pues bueno, anteriormente activabas pues el plan de emergencia, y pues bueno, había un esquema de apoyar, para eso eran pues el Fonden, ¿verdad? Para desastres naturales y todo. Hoy ya no, o sea, hoy ya no se cuenta con ese apoyo, al menos al día de hoy. Se ha dicho que se les está llegando un apoyo a las personas, directamente a ellos, pero ellos son los que mismos están pues a través de las redes y sus propios medios anunciando pues que no ha habido pues una recuperación, no ha habido un apoyo, y que pues evidentemente los esquemas que se conocían pues no existen. El fondo metropolitano también desapareció. Los eliminaron, el Fortasec, que era un tema, por ejemplo, para la seguridad del municipio, del estado. Entonces es importante que la gente sepa eso, porque de repente dicen, bueno, es que ¿qué están haciendo con nuestro dinero? Bueno, de los 100 pesos de Juan, 80 lo está gastando el gobierno federal en obras y en apoyos y en becas y en todos los esquemas que conocemos. De esos 20 pesos restantes, pues 15 pesos lo está gastando el Estado en las acciones que pues, podemos nosotros visualizar, y los 5 pesos pues llegan para el municipio. O sea, entonces por eso te das cuenta de que entonces no hay una repartición justa en ese pacto federal, y son temas que se tienen que revisar. Sí, claro, porque entonces si tú de alguna estás aportando 100 pesos, pues bueno, para que esto se pueda poder distribuir de forma correcta y se haga un buen gasto, pues evidentemente no es justo lo que de alguna u otra manera está llegando, ¿no? Y no alcanza para mucho. Y el problema también radica, Héctor, es que pues tenemos una cultura política electoral en el ejercicio de los gobiernos, y que pensamos ya en 3 años, ¿no? Y construir ejércitos electorales y con dádivas, y estamos, gente, claro. Y eso nos lleva a tomar decisiones que de alguna u otra manera no terminan de ir solucionando. La gobernadora Indira Vizcaíno señaló que uno de los problemas que tiene el financieros el Estado, hablaba sobre la necesidad de mayor recaudación, recaudar más, y pareciera ser un camino que termina siendo impopular, el decir que un Estado tiene que recaudar más, cobrar impuestos o crear nuevos impuestos. Ella no hablaba de crear nuevos impuestos, pero pareciera ser que se termina quedando muy corto el espectro, porque los ciudadanos queremos tener bien nuestras calles, bien nuestros parques, nuestros jardines, espacios, tener acceso a programas sociales, tener acceso a programas de emprendimiento, apoyos. Creo que los ciudadanos eso queremos. Es la expectativa. Es la expectativa, pero hay que entender que la única manera que puede haber eso es cuando nosotros paguemos impuestos. Primero nos dijeron que era un problema la corrupción, que por el tema de la corrupción es por eso que no había solución a los grandes problemas que tenemos en nuestro país. Tenemos 3 años de un gobierno federal donde ya no hay corrupción, entre comillas, ¿verdad? O sea, según ya no hay corrupción, pero vemos. Oye, vale, esa risa como que si algo sabes y no, compártelo, ¿verdad? No, pero la risa. ese es el argumento que plantean, ¿no? O sea, sí, claro. Ya no hay corrupción, pero vemos que los problemas no solo siguieron igual, sino que empeoraron en todos los ámbitos. O sea, no quiero hacer un señalamiento decir puntual o puntativo, de decir, es que se están robando el dinero, porque volvemos a caer a la misma narrativa. No. Pero
el tema ya nos dimos cuenta que no es solo el hecho de la corrupción, sino la manera en cómo, como ahorita tú estabas dando el ejemplo, se distribuye, administras, tomas decisiones, el gasto público. Distribuyes. ¿Cuál va a ser tu postura, Héctor, en ese aspecto, en un gobierno que por primera vez en la historia de Colima es emanado de un partido distinto al PRI? Un partido al que tú perteneces, el PRI, o fuiste postulado por ese partido y has tenido una trayectoria dentro de él, y entonces vas a tener una gobernante de otro, de Morena, y cómo poder entenderse, si vemos que a nivel federal traen una dinámica que ya vimos que no es el camino, pues, o sea, los hechos no ha dado resultados. Tampoco quiere decir que lo que hizo el PRI esté dando resultados, ¿verdad? Porque ya está el ejemplo claro, lo que estamos viviendo ahorita. ¿Cómo poder lograr eso? ¿Has tenido alguna reflexión al respecto en la postura que ahora vas a tener tú como coordinador de la fracción del PRI? ¿Vas a ser un interlocutor con la gobernadora electa? ¿Has hecho alguna reflexión al respecto en ese sentido de cómo lograr ese equilibrio, de lograr hacer entender que el gasto público es la clave y el hecho de que se haya una mayor, que la gente pague impuestos? Si queremos tener buenos servicios públicos, pues tenemos que pagar nuestros impuestos para ello. Hacemos comparativos, decían, de los países escandinavos, pero pues son los países donde pagan más impuestos que aquí en México. Aquí el promedio anda en el 20-25%, y en esos países se está pagando cerca del 50% de los impuestos. Claro. ¿Has hecho esa reflexión? Sí, hay un tema de fondo ahí, y yo creo que hay que entender el mensaje que manda la población. La población decide de la siguiente manera: decide por una alternancia en el gobierno, un cambio de sistema, y en el tema del Congreso decide y manda un mensaje muy poderoso, y yo creo que eso es parte de lo que está pasando a nivel nacional, porque la gente ya se dio lista, ya se dio cuenta. La gente es muy inteligente, y en Colima la gente reflexiona y analiza, y cuando uno cree que la gente no está al pendiente, que no se da cuenta, es un gran error. La población está muy atenta a todo lo que hacemos. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que entender ese mensaje tan poderoso. Decide no darle la mayoría a Morena. Votan en contra de Morena en el Congreso del Estado. De tal manera que nadie, Morena ni nadie, tiene la mayoría por sí solo en el Congreso. Somos puros grupos minoritarios. Entonces, yo creo que si entendemos esa conformación y sabemos cuál es la responsabilidad que nos toca del legislativo y dar los resultados que tenemos que dar con lo que ya anteriormente yo comentaba, en beneficio de la población y del Estado, al menos en el legislativo vamos a estar del otro lado. Lo que nosotros hemos planteado, y lo digo de manera personal y también porque, pues bueno, lo hemos platicado con nuestros compañeros legisladores de la fracción del PRI, que nosotros no pretendemos abrir una guerra, una batalla contra quien será la próxima gobernadora a partir del 1 de octubre. Nosotros pretendemos hacer equipo de forma positiva, proactiva, con quien será la gobernadora a partir del 1 de noviembre y con su gobierno. Pero no quiere decir, Pedro, que habrá subordinación, habrá entreguismo por parte de la fracción o oficialismo, irnos sin reflexionar y analizar, no. Los temas que vayan a generar beneficios a la población, le vamos a entrar con toda la determinación y convencidos de que vamos a apoyar con todo. Pero aquellos temas que vayan en aras de un análisis muy disminuido, una reflexión que no se hayan generado los impactos y que esto vaya a terminar en un problema para la población, vamos a levantar la mano, vamos a señalar contundentemente, con respeto, sin injurias, sin descalificaciones y sin algún otro tipo de cuestiones más que poder externar nosotros nuestro punto de vista, el por qué no vamos a ir en una acción que de alguna manera vaya en contra de la gente. De igual manera, nosotros hemos ya determinado un piso del cual nosotros queremos construir esta nueva relación, en la cual por parte de nosotros seremos muy respetuosos, seremos colaborativos cuando de alguna u otra manera así se requiera, vamos a escuchar, atender, pero eso es también lo que nosotros esperamos de allá para acá, ¿verdad?
yo creo que la gente está harta ya de lo que hemos vivido anteriormente en legislaturas, e incluso en esta que se está terminando, que la verdad pasa la historia en una situación muy precaria, deja muy abajo el nivel del tema legislativo y de la percepción ciudadana con los diputados, y que eso es una gran responsabilidad, que lo primero que tenemos que hacer es dignificar el papel del diputado, y serán nuestras acciones y nuestros hechos principalmente los que determinen una nueva pues percepción de la gente para con nosotros. Y en el caso del legislativo, pues bueno, es un poder más, tendrá que haber equilibrios, eso es el mensaje final. La gente determina que en el Congreso del Estado haya un equilibrio para que evidentemente ante cualquier atropello que pueda haber por parte del Ejecutivo, el Legislativo pueda hacer un equilibrio. Ese es el mensaje central de la elección que acaba de terminar. Si no lo entendemos así, Pedro, nos vamos a confundir, no vamos a caminar en el sendero correcto, y evidentemente pasaremos a la historia como una legislatura más. Entonces es una cuestión histórica, nadie tiene la mayoría, somos puros grupos minoritarios, hay coincidencias entre varios bloques y grupos, y al menos por parte de la fracción del PRI estamos nosotros conscientes de la situación que nos toca vivir. Y en ese sentido, pues bueno, nosotros vamos a proponer, pues evidentemente pues que haya un buen uso de los recursos, que haya una buena distribución, y que se pueda pues apostar a proyectos que generen el desarrollo, el crecimiento, la inversión en el Estado. Pero por supuesto ahorita en esta situación tan complicada que nos toca vivir en el tema de en medio de una pandemia, sí, pues son temas que la verdad pues no estamos acostumbrados, no la esperábamos, y que nos estamos acostumbrando a una nueva forma de vivir, y que tenemos que buscar cómo tomar las decisiones desde el Congreso y el Ejecutivo, hacer equipo por el bien de Colima, Pedro. Yo creo que ese es el tema principal. Ok, y a ver, y en ese sentido, Héctor, de lo que plantea sobre la población, ya lo dijo ahí en el Congreso. A través de su voto. Del voto, de que hay un cierto... Pluralidad de diferentes. Te va a tocar en esta ocasión ser coordinador de un partido, y eso te genera una nueva experiencia en la manera en que tú te vas a venir desarrollando, desenvolviendo con los demás actores políticos ahí del Congreso. Cuando tú fuiste por primera vez diputado, en el 2015, el coordinador era el maestro Federico Rangel. Así es. En esa ocasión, ¿pudieras platicarme lo que se pueda platicar, ¿verdad? ¿Cómo fue esa experiencia, el no ser coordinador? ¿Cómo era esa relación que había de las fuerzas políticas, o cómo la percibías tú desde fuera, ese tipo de forma en que se movía el Congreso? Sí, mira, yo llegué al Congreso, recuerdo, el 1 de octubre del 2015, y llegué como un caballo desbocado, Pedro. Ajá. O sea, queriendo hacer un montón de cosas, y lo vamos a hacer, y vas a ver, y alguien hablaba y me subía a la tribuna y debatía, y se subía alguien de Acción Nacional de algún otro partido y decía algo y le reviraba, y era un potrillo salvaje que con toda la buena intención pues, prácticamente quería yo hacer transformaciones contundentes, buenas intenciones, que al final del día me dediqué a trabajar, pero sobre todo aprendí mucho, Pedro. Ajá. Te lo juro, aprendí muchísimo de todos mis compañeros diputados, de todos, de los 24. Aprendí pues estilos muy particulares, formas de entender y aplicar la política, y pues bueno, tomé lo más valioso de todos. En el caso particular, pues bueno, en aquel momento no fue como ahorita la designación del coordinador. En aquel momento, pues bueno, acordémonos el gobernador que pues el gobernador determina, al menos da pues línea en el cual, bueno, pues por ahí, y nosotros aprobamos, respaldamos. La verdad hicimos un buen trabajo coordinados con el maestro Federico, a quien le mando un fuerte abrazo, un saludo. Hizo un buen trabajo al frente de la coordinación, nos mantuvo unidos, y nosotros siempre apoyándolo, respaldándolo. Una cuestión, la verdad, siempre nos trató muy bien el profesor, y eso es lo que yo aspiro prácticamente ahora con mis compañeros. La verdad, tenemos una buena comunicación, que haya confianza, la estamos construyendo. Y en ese sentido, pues bueno, caso particular de este proceso que me toca vivir,
pues fue una reunión que empezaron a generarse con los compañeros diputados. Empezamos a analizar, oye, pues vamos viendo el tema de la coordinación. Empezó con un diputado, luego con otro, me llaman a una reunión, oye Héctor, fíjate que ya estamos analizando el tema de la coordinación, queremos ya nosotros reunirnos con el presidente del partido y anunciarle al presidente del partido una decisión que nosotros hemos tomado. Y la verdad, fue un acto tan bonito para un servidor que, por ejemplo... Pero cambió la regla. Se cambió la regla, o sea, así fue. Yo recuerdo que me citaron a un café mis compañeros y pues dije, a ver, pues ahora qué vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, no, fíjate Héctor, que pues bueno, hemos analizado este tema, visualizamos en ti la posibilidad de que tú puedas ser el coordinador, ¿cómo ves? No, pues la verdad me encantaría, muchas gracias por la oportunidad. Y pues bueno, empezamos a consensar, pero así fue el tema. Y ya le hablamos al profesor Arnoldo, oye, profesor, queremos reunirnos con usted, queremos que nos atienda, sí, vénganse, aquí estoy en la oficina. Y así fue, fuimos todos los diputados y pues bueno, le informamos de una decisión que se había tomado. Entonces, eso lo celebro, eso nos da una gran fortaleza, nos da pues elementos de que podemos decir que vamos iniciando con el pie derecho. Hay una excelente comunicación con todos mis compañeros, hay mucha cordialidad, hay mucho respeto, hay mucha voluntad de querer hacer las cosas de la mejor manera en equipo. El día jueves vamos a presentar nuestra agenda legislativa, que es producto el origen de nuestra participación en la campaña, de nuestras propuestas que hicimos con la población y de temas generales del partido, que bueno, el jueves vamos a abundar en ese tema. Entonces, esa es la diferencia en la que de alguna u otra manera me toca a mí estar como diputado con un coordinador y pues bueno, asumiendo el rol pues que en aquel momento me tocó jugar y creo pues que al final con el acompañamiento de que en aquel momento fue nuestro coordinador, del acompañamiento de nuestros compañeros, aprendí de todos los de la fracción, aprendí mucho. Hubo 3 reconfiguraciones, no sé si te acuerdas, que estábamos... En ese entonces era mayoría el PAN. Sí, pero empezamos de una forma muy especial. Yo recuerdo que antes de tomar protesta se paró todo porque pues bueno, había una decisión del tribunal y pues ya estaba listo nuestro amigo Pancho Anza, a quien le mando un fuerte abrazo hasta Coquimatlán. Ya estaba con la corbata y todo, ¿verdad? El traje. Ya estaba y la verdad fue una situación yo creo muy difícil para él en lo personal, pero yo creo que con su trayectoria de partido pues bueno, lo entendió perfectamente. Y pues bueno, se hace la reconfiguración. También Francisco Yáñez Arbizu, él ya estaba electo para ser el presidente de la mesa directiva que iba a iniciar con los trabajos y de repente pues paren todo porque pues parece que hay una reconfiguración, tumban ahí al amigo Pancho, al amigo Francisco y pues entra el Güero Ladino, entra Edith, y se hace una reconfiguración en la cual pues bueno, pues el PAN con mucho júbilo por primera vez después de muchos años logra tener una mayoría por sí solos y pues bueno, nosotros nos quedamos con 8 diputados y pues bueno, no fue nada sencillo, fue la primera vez en la historia en la cual nuestro partido pues no tiene la mayoría. Éramos un grupo pues en la segunda fuerza, pero el PAN por sí solo tenía la mayoría y pues hubo varias reconfiguraciones, hubo 3 reconfiguraciones, después por cuestiones ahí de ellos, de poco entendimiento, pues bueno, se empezaron a desarticular y las cosas, aprendimos muchísimo. Entonces, hoy regresamos al Congreso finalmente, Pedro, con mayor madurez, con el conocimiento de qué se puede hacer, qué no se puede hacer en el Congreso y sobre todo con la firme convicción de aprovechar cada día, cada hora en el Congreso del Estado para poder dar resultado a la población. Oye Héctor, y ahorita que estábamos platicando de esto, dijiste algo muy importante, las reglas cambiaron, el escenario cambió, totalmente, el contexto cambió, sí. El PRI ya hasta se va a mudar de edificio, ¿verdad? Ya está, ya se fue a otro lado, sí. Y el PRI ya no gobierna el Estado. Mira, ahí es algo importante. Morena tendrá que aprender a dejar de ser oposición y aprender a ser gobierno. Y nosotros ya lo entendimos, lo estamos asimilando, que ya no somos gobierno y que ahora los papeles invierten. Ambos tenemos experiencias de que cuando en el gobierno ellos visualizaban lo que hacíamos mal y seguramente con eso que visualizaban tendrán que tomar lo mejor para dar los resultados con la población. Y nosotros desde la parte o el ala institucional veíamos en lo que ellos como oposición se equivocaban. Bueno, pues entonces
ambos conocemos los extremos, entonces ahora nada más es aprender ellos a hacer gobierno, dar resultados, y nosotros pues, prácticamente hacer una oposición, y ahí es la clave. ¿Qué tipo de oposición nosotros queremos hacer? Nosotros queremos hacer una oposición que genere los equilibrios en el Congreso del Estado y que le dé resultados a la población. Eso, y nosotros no vamos, y ni vas a ver ahí escenas como las que en esta legislatura lamentablemente que se encerraban en el... No, hubo arañazos, de hecho hubo deschongados, hubo aventones, hubo golpes, hubo injurias, hubo denuncias entre ellos, sí. Hubo cuestiones, la verdad, muy penosas entre cómo diputados hombres pues hacían violencia política contra diputadas mujeres, la verdad, hubo de todo, o sea, lo que menos te imaginabas, ahí está. Entonces, a eso me refiero, que tenemos la oportunidad histórica de imprimirle una dinámica diferente al Congreso, y al menos nosotros vamos a implementar ese mensaje para darle para adelante. Pero no te vayas para otro lado. Hablemos de las reglas que cambiaron dentro del PRI. O sea, la forma ahora de hacer política del PRI, ¿crees que ya lo hayan aprendido, Héctor? ¿Crees que lo puedan entender dentro del PRI? Que el escenario ha cambiado, que la forma de hacer política tiene sus diferencias, que la manera en representar a la ciudadanía debe de hacerlo de otra manera. ¿Lo estarán entendiendo, lo entenderán o lo habrán de entender en el camino? En el camino será aprender a hacer oposición. Mira, Pedro, no es una pregunta sencilla de responder, pero yo te puedo adelantar algo. Algunos ya lo hemos entendido y nos queda bien claro, pero es una inercia de más de 70, casi 80 años en la cual el PRI siempre estuvo en el poder, y eso no es sencillo para poderlo pues asimilar para un gran grueso de quienes integramos las filas del partido. Pero entre más pronto lo entiendan o lo entendamos, vamos a poder transitar para poder reconocer lo que hicimos mal en el pasado, partir de ahí, inclusive hasta decirlo públicamente. Creo que eso es muy importante, reconocer lo que se hizo mal y de alguna manera fortalecer lo que de alguna u otra manera a lo mejor sí se hizo bien. Ustedes, quienes están en el área pues de comunicación, quienes a través de su programa, ustedes son el enlace con la sociedad para informar de temas muy importantes. El próximo jueves será el primer mensaje, si el PRI entendió o no. Entonces, en la agenda legislativa ustedes van a ver temas muy importantes tendientes a tu pregunta. Entonces, tenemos que de alguna u otra manera, a través de este tiempo tan corto, madurar como los aguacates, rápido, y entenderlo, porque entre más tiempo tarde en entenderlo y asimilarlo, pues la verdad no vamos a estar a la altura de la expectativa de la población. Y el hecho de que la gente haya votado por nosotros no quiere decir que ya quiere al PRI, que ya quiere al PAN. No, simplemente está votando en contra de Morena porque no terminaron de convencer en un tema, y evidentemente distribuyeron sus votaciones de tal manera pues de que no les convencieron. Tal es así que Morena saca 1/3 en la elección, sí. Y los otros 2/3, Pedro, se distribuyen con el PRI, se distribuyen con el PAN, se distribuyen con Movimiento Ciudadano. Y quien no lo entienda y quien no esté a la altura de la expectativa de la población, pues se quedará como una lucecita que se va a ir apagando. Si nosotros lo entendemos, tenemos una oportunidad de reconfigurarnos y de poder estar a la altura de la expectativa de la población. Ese es el tema principal, Pedro. Creo yo que esa es la parte que en estos días, después del proceso electoral, pues bueno, considerar este resultado, la alternancia en el gobierno, la pluralidad en el Congreso, pues es lo que nos ha permitido pues, estar trabajando todos los días para poder construir esta agenda. Y esa es la idea de hacer estos ejercicios, de claro, poder platicarlo, de poder conocer un poco más de las actividades que ustedes realizan, quienes toman las decisiones, y también tener muy en claro esto que acabas de decir. Los jóvenes tienen una perspectiva distinta de cómo se hace la política. Los diputados que fueron electos por el PRI son jóvenes, en su mayoría. Yo creo que nosotros somos ya chavorrucos, ¿verdad? Pero ya estamos. ¿verdad? En la otra etapa chavorruqueando, pero pues Bueno, un poquito más tú que yo, no sé, no me vayan a creer. Pero bueno, estás dentro del rango tú de jóvenes, tú, Chuy, Miguel Galindo,
Pues mira, en mi caso yo tengo 38 años, Así pero es, caso particular de Miguel Galindo, de Chuy, tendrán cuando mucho 32, 33 años, son 5 años más jóvenes. Y luego está Lisi y un servidor, somos contemporáneos. Entonces es como una nueva clase política o un sector que pues bueno nos fuimos formando, que tenemos que aprovechar esta oportunidad. Y que ojalá que eso que estás comentando termine encajando con una gobernadora que va a ser la gobernadora más joven en el país, ¿no? Ojalá pueda conectar y que la búsqueda sea esto. Pues Héctor, vamos a terminar muy buena este ejercicio la plática, y esta plática. Gracias, Pedro. Estamos emplazados para más adelante. Con mucho gusto, claro que sí. A seguir hablando sobre el acontecer y todo lo que está pasando en política, claro sí, y desearte el mayor de los éxitos. Te agradezco en mucho. Esta nueva encomienda. ¿Algo más que quieras? No, pues nada más agradecerte la oportunidad, mandar un saludo a todas las personas que nos están viendo. Ojalá que nos puedan dar la oportunidad y la confianza a la población de estar muy al pendiente de las actividades que estaremos realizando en el Congreso del Estado, y ojalá que a través de esta oportunidad que me genera sea una opción más, un canal de poder transmitir a la población lo que desde el Congreso del Estado estamos haciendo. Me gustó mucho la entrevista en la cual pues bueno, logramos o al menos tratamos de poder transmitir un poquito de lo que vamos a hacer, nuestro sentir, nuestro pensar, nuestro actuar y lo que nosotros visualizamos. Te agradezco mucho, Pedro, y gracias por la oportunidad. Bueno, pues estamos emplazados para otra siguiente emisión de su podcast Despierta Colima. Nos vemos en la próxima. Saludos, gracias.